Yo siempre quiero invitar al pueblo para que escriba sus peticiones. Yo creo que es muy importante que usted las escriba. Mire, cuando nosotros escribimos una petición, lo que estamos haciendo es un ejercicio de fe. Amén. ¿Cuántos creen que escribir una petición es un ejercicio de fe? Entonces, cuando usted tenga familiares enfermos, escriba una petición. Cuando usted tenga necesidad de trabajo, escriba una petición. Porque creemos que desde el momento mismo en que usted tiene la voluntad de escribir, está creyendo que al que le escribe la petición, porque no es a mí, no es a ningún ministro, es al Dios de la gloria. Y si Él ha respondido a sus oraciones, yo creo que Él siempre va a responder. Así que extienda su mano derecha, la de la petición. Vamos a levantar estas peticiones. Pero usted levante también la suya, la que no escribió, pero que está en su corazón y que ahora puede, como dice la palabra, trasladarla para que Él la oiga. Señor, en esta hora te damos gracias por tu cuidado. Sabemos, Señor, que tú has estado en medio de nosotros durante estos tiempos. Ha sido grande y maravilloso. Hemos podido, Señor, ver la unción sobre esta iglesia. Nos hemos gozado, Señor, y nuestro corazón se ha llenado de fiesta cada vez que la nube baja. En esta hora, Padre, venimos delante de ti, una vez más confiados, pidiéndote, Señor, que tú mires las peticiones, oigas las peticiones. Sabemos que tu oído sigue todavía oyendo las peticiones de tu pueblo. Y tu palabra dice que tú recorres la tierra para ver a tus hijos. De tal manera, Señor, que en esta hora, una vez más, te suplicamos que tú obres conforme a los propósitos que has establecido para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche para que la palabra bendita, esa que enseña, esa que redarguye, esa que corrige y esa que instruye, sea útil para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero comentarle, mi hermano, que hemos venido sintiendo en nuestro corazón la necesidad de ir estableciendo poco a poco una visión que el Señor de alguna manera nos permita ir desarrollando a través de los ministerios que están en esta iglesia. De tal manera que hemos querido empezar a hacer martes doctrinales. Hoy vamos a iniciar con un énfasis doctrinal y hemos creído, mis hermanos, muy necesario hacer un repaso a través de la palabra en una de las epístolas que yo considero que es muy importante en el Nuevo Testamento, como es la epístola a los Romanos. Usted sabe que la epístola a los Romanos es una de las epístolas quizá más grandes que escribió el apóstol Pablo, tiene 16 capítulos. No sé si nos vamos a llevar 16 martes, porque hay temas que a veces se manejan en 2 capítulos o se manejan en 3. Por ejemplo, todo el tema de Israel. ¿Habrá Dios dejado a Israel y se habrá olvidado de él? Lo vamos a ver en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Romanos, pero no sabemos si lo vamos a ver en un solo martes o lo vamos a ver en 2 o en 3. De tal manera que yo quisiera invitarle a usted para que los martes no se los pierda y que le avise a todos los que no vinieron hoy que vamos a estar estudiando y acercándonos a la palabra. Porque en la epístola a los Romanos nosotros vemos claramente que el Señor nos muestra como un resumen a través de la pluma del apóstol Pablo o un compendio de las doctrinas más importantes que hacen, yo diría, la columna vertebral del Evangelio. De tal forma que nos vamos a ir acercando cada martes para poder ver lo que el Señor nos dice, de tal manera que nosotros podamos repasar en nuestro espíritu. Yo insisto mucho que la enseñanza no es para el alma. La enseñanza tiene que ver, y la palabra de Dios debe de llegar al espíritu.
Porque si llega al alma, produce conocimiento en la mente, emociones en el alma, en los sentimientos, toca sentimientos y uno llora, pero a veces son lágrimas de cocodrilo. Sino que la palabra debe de impactar, la doctrina debe impactar el espíritu, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Si la palabra logra llegar al espíritu, el espíritu pone fundamento. Si la palabra logra llegar al espíritu, la palabra quita vendas. Si la palabra logra llegar al espíritu, la palabra liberta. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor en una ocasión, y la verdad, no el conocimiento teológico, sino que la verdad de Dios expresada por el Espíritu es lo que nos va a hacer libres. Gloria a Dios. Pero hemos visto también la necesidad de entrar los viernes a viernes familiares. ¿Cuántos creen que es importante que nosotros podamos oír de Dios acerca de lo que Él dice a las familias? Amén. No los veo muy entusiasmados. ¿Usted cree que Dios tiene un mensaje para la familia? Amén. Los viernes, con la ayuda del Señor, vamos a estar llegando hacia la familia. Quizá no siempre tengamos un tema familiar, pero lo que deseamos es tener un énfasis donde usted, con su esposa y sus hijos, pueda venir. No siempre vamos a tener a los niños acá, pero el Señor nos ha inquietado a que haya viernes en los cuales esté papá, mamá e hijos. Amén. Eso es importante. Los niños tienen que ver a papá danzar. Los niños tienen que ver a papá orar, aunque solo lo hagan aquí. Amén. Gloria a Dios. Y los domingos en la noche vamos a estar teniendo cultos evangelísticos. ¿Cuántos creen que esta iglesia necesita moverse en el evangelismo? ¿Sí? ¿Cree usted que hay que llevar el evangelio a otros? Entonces, creemos que los domingos tenemos la oportunidad de traer invitados que no conozcan al Señor. Usted, hermana, que su esposo no es cristiano, empiece a orar y tráigaselo un domingo en la noche. Claro, si lo puede traer un domingo en la mañana, qué bien. Porque con la ayuda del Señor los domingos en la mañana pues vamos a tener enseñanza apostólica. ¿Usted le da gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor entonces. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor nos va a bendecir como lo ha venido haciendo ahora. Así que entonces ahora su Biblia en el capítulo 1 de Romanos. Nos vamos a preparar mejor y creo que si vamos a entrar a martes doctrinales, pues de repente en algunas ocasiones preparados vamos a dejar lugar a algunas preguntas. Pero en esta noche pues no estábamos preparados como para tener papelitos o algo así, pero creemos que de alguna manera el Señor nos va a ir permitiendo esa libertad. Capítulo 1, y vamos a leer el verso 16. Yo creo que en el verso 16 está la clave del capítulo 1 de Romanos. Es un verso que todos los cristianos deberíamos de conocer de memoria. Es un verso que yo creo que cada uno de nosotros debería de tener, porque quizá es el verso clave de todo el capítulo, o mejor dicho, de todo el libro de Romanos. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? ¿Ha sido poder de Dios en su vida? ¿Por ese poder de Dios usted está aquí? ¿Ese poder de Dios le mantiene a usted hasta este tiempo? Es interesante que la palabra poder, ahí en el idioma original en el que se escribió,
es la misma palabra que se usa para dinamita. ¿Sabe usted el poder que tiene la dinamita? ¿Ha visto en algún momento usted cómo la dinamita desaloja una tremenda energía? Claro, ahora ya nosotros podemos ver la tremenda energía que la división del átomo produjo al tener la tecnología de la bomba atómica, y eso se queda atrás. Pero si el apóstol Pablo, en su léxico hace 2000 años, hubiera podido tener el conocimiento del poder expansivo y tremendamente poderoso de la bomba atómica, seguramente hubiera utilizado ese concepto o esa idea para decir que el evangelio es dinamita de Dios. Es poder. Por eso creo yo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el peligro de volvernos religiosos. Porque cuando nosotros nos acercamos a lo que es el verdadero concepto del evangelio, indudablemente siempre nos vamos a encontrar con algo totalmente diferente a la religión. Porque el evangelio siempre nos va a llevar y nos va a mostrar el tremendo poder de Dios. Ahora, acompáñeme usted y vamos a ir chequeando y entresacando algunos versos, porque el tema que le vamos a dar a este capítulo 1 de Romanos, en este martes doctrinal, va a ser precisamente el evangelio. ¿Alguien aquí que me ayude? ¿Qué significa evangelio? Eso lo aprendemos desde el ABC, ¿verdad? Eso fue lo que usted aprendió en Corderitos. El evangelio son buenas noticias para salvación a todo aquel que cree. La palabra esta es interesante porque usted sabe que la predicación del evangelio nosotros muchas veces la asociamos exclusivamente al ministerio evangelístico. Y es interesante ver que la misma palabra que se traduce evangelio es muy parecida a la palabra que tipifica o muestra al ministerio del evangelista, pero está compuesta de dos palabritas. Y lo interesante es que una de esas palabras dice o se traduce bueno, y la otra es angelo, no es italiano. Cuando usted lo junta, es evangelión, evangelista, o evangelismo. Está muy cerca lo que es evangelio, evangelismo y evangelista. Pero la manera como traduce del original a un evangelista es uno que trae un buen mensaje. Porque mensajero en griego es ángel. Así que nuestros evangelistas son ángeles de Dios. En el término o en el sentido de mensajeros. Llevan las buenas noticias de Dios para salvación. Ahora, ¿cuántos saben que no solamente es la tarea de ellos? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura? Yo no sé si ese pasaje en el capítulo 28 de Mateo sea exclusivamente para los evangelistas. Yo creo que no. Sino que es para toda la iglesia. ¿Se dice amén? Aleluya. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es muy interesante que el apóstol Pablo, cuando él se identifica como el autor de esta carta, se identifica como uno llamado a ser apóstol. Lo sorprendente es que esta carta se escribe cuando está terminando el tercer viaje misionero de Pablo. No es al inicio de su ministerio. Entonces, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, cuando se identifica como el autor de la carta a los romanos, él dice que es uno llamado a ser apóstol?
Eso quiere decir que los ministerios se reconocen al final y no al principio. No sé si me está entendiendo. Es muy importante ese detalle porque fue escrita cuando él estaba completando su tercer viaje misionero. Es decir, que toda la región del Imperio Romano Oriental, donde él sembró la iglesia de Éfeso, por ejemplo, donde él sembró la iglesia de la Odisea, donde se sembraron las 7 iglesias apocalípticas, donde se sembró la iglesia de Galacia, y todo lo que usted ve en el libro de los Hechos, Pablo ya lo había hecho cuando empieza a escribir la epístola a los romanos. Y se presenta como uno llamado a ser. Ya él había llenado todo el oriente, había salido desde Antioquía, la iglesia misionera de Hechos 13, y había hecho una labor tremenda, movido por el Espíritu Santo, que ahí en el capítulo 13 lo llamó. Y es interesante, hermanos, recordar en estos tiempos donde hay apostolitis. Esta es una enfermedad que hay que protegerse. Vacúnese de la apostolitis. Amén. Porque eso, bueno, es interesante, hermano, que ya en el 83 el hermano Otto había descubierto que en ese tiempo ya había apostolitis. Así que yo creo que esa enfermedad continúa. Pero lo tremendo es darnos cuenta, mis hermanos, que este hombre que ya había hecho una labor apostólica, porque fue en Antioquía, el capítulo 13, donde dice que el Espíritu Santo dijo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? ¿Será una fuerza, como dicen algunos? No, es una persona. Es Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Ah, gloria a Dios. Qué bueno saber que estamos en una sana doctrina. Pero el Espíritu Santo como persona dice que mientras los profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía, que se había convertido en el centro misionero de la iglesia primera, ayunaban y oraban, algo que usted y yo no muy hacemos. Lo hicimos en diciembre y ya se nos olvidó en enero. Se nos fue enero y empezamos en febrero. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros habremos ayunado en enero? Ya empezaron los ayunos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros habremos continuado en el anhelo de buscar al Señor en oración por intercesión de los ministerios? Yo recuerdo lo delicioso que fue en diciembre. Es cierto, le cuento que yo bajé 5 libras. Se me nota, ¿verdad? Porque ese ritmo fue un ritmo tremendo, ¿verdad? Veníamos a orar a las 6 de la mañana. Yo regresaba a mi casa a las 12 de la noche, todos los días. Pero qué bendición, ¿verdad? Y me imagino que usted siguió orando a las 6 de la mañana. Yo, como tengo confianza en usted, ya no le tuve que recordar. Porque sabía que el Espíritu Santo que usted tiene adentro seguramente lo estaba invitando a seguir intercediendo por los ministerios, para seguir intercediendo por el trabajo de la iglesia, para seguir intercediendo por todo lo que necesitamos interceder. Hermano, para interceder porque el Señor pronto levante un pastor para esta iglesia. Eso es una necesidad que tenemos. Para que sea el hombre de Dios que Él ha dispuesto en su soberana voluntad. ¿Está orando usted? Pues mientras ayunaban los profetas y los maestros, usted puede apuntar ahí, Hechos 13, y lo estudia en su casa, dice que mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló.
Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo habló el Espíritu Santo? ¿Cómo hablará el Espíritu Santo? Si solo una vez Juan el Bautista lo vio. ¿Sabe usted que el único hombre que vio al Espíritu Santo se llama Juan el Bautista? Lo vio como en forma de paloma. Y le había sido dicho por revelación a Juan que aquel sobre el cual se posara el Espíritu Santo, ese iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y por eso él supo quién era Jesús. Por eso yo no entiendo a Juan. Solo en la debilidad humana lo entiendo. Cuando en la cárcel manda a sus enviados, a sus discípulos y les dice, díganle a Jesús que si es él o esperamos a otro. ¿Qué le pasó a Juan? Si vio al Espíritu Santo descender como en forma de una paloma sobre el Cordero de Dios. Eso quiere decir que tú puedes tener una visión de Dios y por las circunstancias perderla. Delicado, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Hermano, los ministerios que han de llevar el Evangelio de Dios, desde que se inició la iglesia hace 2000 años, deberían de seguir los mismos parámetros, por lo menos, tal vez no las mismas experiencias en los llamados, pero debería de haber de alguna manera hacerse realidad en los llamados, que una vez más se ministre al Señor y al Espíritu Santo hable. Mi pregunta es, ¿cómo habló? ¿Cómo cree usted que habló? Usted tiene 20 años de estar y comió buena comida, hermano. ¿Cómo hablaría el Espíritu Santo? ¿Amén? Libremente, sí. Obviamente él habla libremente. O audiblemente. Perdón. El que estoy sordo soy yo, ¿verdad? Si había profetas, ¿cree usted que habló por boca de profeta? Es obvio, ¿no? Ahora, note usted, hermano, qué interesante esto. Porque si habló por boca de profeta, los maestros y los demás profetas tuvieron que discernir que era el Espíritu Santo y no la buena intención de ese profeta el que había hablado. Tenían que tener tal nivel espiritual los demás ministerios para saber que era el Espíritu Santo usando un vaso humano para dar una palabra que venía de Dios. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme. Por eso él decía, apartado. Pablo no se imaginó que lo habían apartado, sino que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Así que los ministerios que Dios va a utilizar para expandir, y lo ha hecho ya por tanto tiempo de la historia de la iglesia, han sido ministerios apartados. Hermano, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ahora nosotros podemos ser víctimas de ministerios que Dios no ha apartado para trasladar las buenas noticias de Dios a los hombres. El Evangelio de Dios. Pero sigamos adelante, verso 2. Dice el Evangelio de Dios que Él, o sea Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Hermano, este Evangelio fue prometido de antemano. Este Evangelio dice que fue prometido por boca de profetas. Ahora, yo quería, hermano, compartir con usted algunos versos. Acompáñeme a Isaías 40 y verso 9. Y nos vamos a dar cuenta que
cuando escribió Isaías, que era un profeta de estos que aquí habla, verdaderamente ya se había dicho de antemano que iba a llegar un momento, un tiempo que Dios había establecido para que el evangelio, las buenas noticias para el hombre fueran predicadas. 40 de Isaías y verso 9 dice: súbete a un monte alto, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿De quién estará hablando aquí? Pareciera que está hablando a pueblos, pero obviamente está hablando de uno que iba a hacer todo lo que en estos versos se ve, y eso se cumplió en Jesús, en Cristo. Ahora, Isaías es un libro bien interesante, porque prefigura el evangelio de una manera tremenda. ¿Me quiere acompañar al capítulo 41? Vamos a leer ahí el verso 27. Está muy cerca. Dice: dije primero a Sión, mira, aquí están. Y di a Jerusalén: os daré un mensajero de buenas nuevas. Le cuento que antes de que el Señor viniera a la tierra, 70 sabios griegos quisieron traducir al griego las escrituras antiguotestamentarias que se habían escrito en hebreo y en arameo. Y eso se conoce como la versión Septuaginta por los 70 sabios, judíos, pero que también conocían el griego. Adivinen qué palabra es la que aparece ahí en Buenas Nuevas: evangelio. Eso significa que nosotros podíamos muy bien leer este verso 27 y decir: os daré un mensajero del evangelio. Mire qué tremendo. Dios ha... que, como dice Hebreos, en la preexistencia, usted sabe que el verbo es increado. ¿Qué quiere decir eso? El verbo, como dice Juan, y en el principio dice, empezó el verbo. ¿Así dice? Ah, ¿verdad? En el principio era. El verbo ya estaba. Ese principio, que no vamos a entrar ahí, pero si es un principio, es un punto en la eternidad de Dios. Pero cuando marca Juan por revelación y dice: en el principio, ya era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Bueno, es un tema muy complicado. Pero lo cierto es que el verbo en Hebreos tuvo que decir en una ocasión, cuando oyó el plan de las buenas nuevas para el hombre, y dijo: he aquí tu siervo. Seguramente el Padre dijo: ¿quién irá por nosotros? Y adivine quién fue el que levantó la mano. El amado, el verbo increado, el autor de nuestra salvación,
Dijo, yo voy, Padre, porque los he amado. Yo no sé qué nos vio, pero nos amó. Porque dice Juan 3:16, un verso que usted tuvo que haber aprendido si estuvo en el Señor desde el principio, desde los parvulitos. Yo lo aprendí desde los parvulitos, le cuento, tuve esa bendición. Porque ahí dice que el Padre nos amó, pero yo creo que el Hijo también nos tuvo que haber amado. Para decir yo voy. Y entonces Hebreos dice que el Verbo dijo, me preparaste cuerpo. Le prepararon un cuerpo al Verbo increado. A veces que es la misma esencia de Dios. No tiene principio y por lo tanto tampoco tendrá fin. Eso es un pensamiento inherente al concepto de Dios. Pero le prepararon cuerpo. Y ese cuerpo, usted sabe, lo ve ahí en capítulo 1 de Lucas, que para hacerle ese cuerpo, dice en la Escritura, que el Altísimo hizo sombra. Y el Espíritu Santo también estaba presente. Y en algo que nosotros no podemos entender, en el vientre de María, que como una incubadora funcionó, porque María no es la madre de Dios. ¿O sí? No, ¿verdad? Es un vientre prestado. Por eso dice, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es muy fácil hablar de las dos naturalezas de Cristo, pero el apóstol dice, para establecer la primera naturaleza, que es la humana, él dice acerca de su Hijo. Usted ve que no es un hijo, su Hijo, ese increado, ese Verbo increado, que nació de la descendencia de David. Está hablando que él vino a la tierra y se completó una genealogía expresada incluso en la Escritura y fue descendiente de David. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que a David le fue dicho que se le iba a hacer casa eterna. Y eso se cumplió en Cristo. Usted sabe que el Señor se va a sentar en el trono de David. Fueron promesas dadas a David que se cumplieron en Cristo y él lo establece el apóstol Pablo, nació como hombre de linaje humano. ¿Me está entendiendo? Espero que no se me haya dormido ya. Si no, lo pongo de pie y lo vuelvo a sentar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los despiertos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pablo, para dejar bien clara la idea que él es hombre, habla de la descendencia de David según la carne, dice. ¿Está claro? Él es hombre. Si diéramos lugar hoy a preguntas, se pondría seria la cosa, ¿verdad? Bueno, hoy no hay preguntas. Aleluya. Pero entonces ya más adelante va a decir, y que fue declarado Hijo de Dios. El griego dice, huíos de Dios. ¿Recuerda usted que los huíos son los hijos completos? Los hijos maduros. Y el término huío se usa generalmente para Cristo, en relación directa a su resurrección. Miren lo que dice acá, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y le dan un título. El ciego dijo, llamando a Jesús,
Hijo de David. Hablando de la naturaleza humana. Hablando del cumplimiento de las promesas. Ese es ciego. Era ciego. Pero yo me imagino que había braille porque conocía el Antiguo Testamento. Yo no sé cómo él sabía que el que iba caminando ahí era el hijo de David. Hay detalles que nosotros no nos ponemos a pensar. Pero note usted que dice acá que él fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, y le dan un título. Y el título que le dan es Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que ir a Hebreos, creo yo. Acompáñame al capítulo 1 de Hebreos. Vamos a ver cómo anda el tiempo. Ya se nos fue. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Esto es muy importante. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Verso 6. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, ¿cuándo entró por primera vez? Porque de nuevo indica que ya había entrado al mundo, ¿verdad? Hey, es con usted. ¿Cuándo entró por primera vez al mundo? ¿Cuándo? En Belén. ¿Estamos de acuerdo que fue en Belén? ¿No estamos de acuerdo que fue en Belén? Ay, hermano, pero Miqueas 5:2 dice que sus salidas eran desde el principio. Pero esas salidas, esas visitaciones, esas cristofanías, no las hizo con cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? No nos hemos chanfleado todavía. Usted califique. Usted tiene Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, bueno. Dice que es el maestro por excelencia. Usted tiene que... Sí, así es o no es así. Amén. Él entra con cuerpo al mundo en Belén. Entonces de nuevo. Verso 6. Y de nuevo cuando trae, está hablando del Padre, trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo es ese de nuevo? Por favor, de este lado que están los ministros. Después de resucitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entra o no entra otra vez al mundo? Entonces es ahí donde es declarado hijo de Dios. Como dice Romanos capítulo 1 y verso 4. Y el título que recibe es Nuestro Señor Jesucristo. Ya no es Jesús nada más. Ya no es solamente Cristo. Ahora es nuestro Señor Jesucristo. Las dos naturalezas yuxtapuestas. Es una palabra mera rara. Lo que quiere decir es unidas. Tal vez es la mejor manera que se lo puedo explicar. ¿Cuántos saben que Él es perfecto hombre y perfecto Dios? O resucitó con otro cuerpo. ¿Por qué lo reconocieron sus discípulos? Aquí están mis manos, le dijo a Tomás. Aquí está mi costado. Mete tu mano, Tomás. Era el mismo, ¿verdad? ¿Por qué se llama hijo del hombre? Y dice que el hijo del hombre vendrá. Porque el misterio más grande es que el hombre que fue creado poco menor que los ángeles, en un misterio,
tremendo de Dios. Se eternizó el verbo. O mejor dicho, Él no se podía eternizar. Hay que corregir términos para ser muy cuidadoso en esto. El verbo eternizó al vaso. Jesús. Más preguntas, ¿verdad? No, si estos martes van a ser para que usted agarre a todos los discipuladores y les empiece a preguntar. Amén. ¿Cuántos asisten a un discipulado? Bueno, yo creo que van a empezar a asistir más a los discipulados para preguntar. Aleluya. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que las dos naturalezas que el apóstol Pablo nos quiere mostrar ahí en Romanos capítulo 1, si el evangelio es Cristo, la dimensión más tremenda del evangelio es que después de resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice, adórenle todos los ángeles. Por eso Filipenses 2. Lo interesante de Romanos es que Pablo da un resumen y en todas sus demás epístolas empieza a hablar más ampliamente. Pero en Filipenses 2 dice que él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació del ser igual a Dios. Y descendió hasta la forma de siervo y murió en la cruz. Usted puede contar ahí 7 gradaciones para abajo. Pero por cuanto hizo eso, dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Aleluya. Él vino como sacerdote de Melquisedec. O como Melquisedec, si usted quiere. Pero ahora es gran sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Claro, una pregunta fuerte es, bueno, ¿y acaso Dios crece pues? Y es cierto, Dios no crece. Amén. Es una pregunta difícil. ¿No dice que Jesús aprendió obediencia? ¿Aprende Dios? Dios es omnisciente, lo sabe todo. Fue el vaso, ¿verdad? Como que el apóstol Pablo en este capítulo 1 se metió en Honduras. Yo mejor regreso al Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted empieza a estudiar del verso 8 al verso 15, yo quiero ver rápidamente con usted en los pocos minutos que me quedan, el verso 9, porque ese evangelio tremendo, que solamente del verso 1 al verso 7 el apóstol Pablo está presentando, se resume en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, en su máxima dimensión. Y él dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo. Mire qué interesante, el apóstol Pablo servía en su espíritu. Ese detalle es muy importante. La predicación del evangelio, insisto, tiene que ser bajo la unción del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que fue o servía en su espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. Ahora, en el verso 1 no decía evangelio de Dios. Léalo. Y ahora dice en el evangelio de su Hijo. ¿Habrá 2 evangelios, hermano? ¿Qué dice usted? Solo uno, ¿verdad?
Eso significa que obviamente el apóstol está haciendo un énfasis al hablar del Evangelio del Padre y otro énfasis para hablar del Evangelio del Hijo, pero es el mismo Evangelio. Algunos hablan que el Evangelio del Padre se predicó en el Antiguo Testamento. Bueno, ese ángulo es interesante. Y que el Evangelio del Hijo está en el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo está hablando acá, que él predicaba en su espíritu el Evangelio del Hijo. Y yo creo que de alguna manera él sabía que lo que dijo una vez el Hijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo lo que yo vine a hacer en la tierra, no lo hice sin que el Padre me diera la instrucción de todo lo que tenía que hacer. Él no osó hacer algo por sí mismo, sino que hizo exclusivamente lo que el Padre le pidió que hiciera en la tierra. Verso 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y entonces dice: porque no me avergüenzo. ¿Cuántos aquí se han avergonzado alguna vez del Evangelio? Es difícil contestar eso, ¿verdad? Pero cuando usted se convirtió, ¿no es cierto que la Biblia se la metía de perfume aquí? Y no era Biblia porque estaba muy grande, ¿verdad? Un puñalito. Ahora hay nuevos testamentos así, que hay que leerlos con lupa. ¿Será que nosotros verdaderamente no nos avergonzamos del Evangelio? Mire, ahora es mucho más fácil orar en un restaurante. Hace 25 años orar en un restaurante era difícil. Todo el mundo se le queda viendo así como, ¿y este? Ahora, si usted hacía, todo el mundo se sentía cómodo, ¿no? Pero usted no hacía así, ¿verdad? Cruzando la mano, sino que agachaba su cabeza y empezaba a orar. ¿Sí, y este loco qué? Entonces uno prefería hacer un telegrama, ¿verdad? Desde que iba entrando al restaurante: Señor, perdóname, gracias por mis alimentos, Señor, los santifico. Se sentaba usted, ojalá que usted no haya tenido que hacer la señal de la cruz, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para llenar estadios con señales milagrosas. Es el poder de Dios para levantar ministerios humanos. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¡Aleluya! Es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¡Aleluya! Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Evangelio que nosotros tenemos no es algo, no es una religión, hermano. Qué aburrido si fuera una religión. El Evangelio es Cristo. Por eso Cristo se metió en ti. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Yo creo que es una buena noche para invitar a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Ese del cual Hebreos dice que fue tentado en todo como hombre, mas en él no se halló pecado. Tenemos tal sumo sacerdote, dice la Escritura. Aleluya, que se compadece. Tú que no conoces al Señor, Jesucristo se compadece
de ti. Porque fue tentado en todo como tú. Has sido tentado. Y aunque en él no se encontró pecado, él cargó tu pecado en la cruz del Calvario. Sí, tu pecado, amigo, asistente, tú que has venido hoy con necesidad, nosotros te presentamos un Cristo que no es un Dios lejano, sino es uno que caminó en la tierra hace 2000 años, que vino con un plan del Padre y que cumplió ese plan para que tú y yo recibiéramos buenas noticias. Para ti que estás ahí tal vez en tu silla y que en este momento te invitamos a que te pongas de pie ahí donde estás y que le entregues tu vida a Cristo. Hay varios jóvenes que se han puesto de pie, que quieren entregar su vida a Cristo. Yo le voy a pedir a los ujieres que nos ayuden para traerlos al frente. Queremos orar por ustedes. Tú que estás recibiendo al Señor, tú que estás abriendo tu corazón, o si quieres quedarte ahí donde estás y que alguien ore por ti, si estás entregando tu vida al Señor, habrá alguien más que quiere entregar su vida a Cristo, que quiere que su vida hoy hayan buenas noticias de salvación. Ponte de pie ahí donde estás. Si quieres recibir al Señor, una señorita se acerca. Hermano, usted ore, interceda. Este es un momento de Dios. Necesitamos interceder. Otro joven que se acerca. El Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios se mueve cuando alguien, como estos jóvenes, deciden entregar su vida. Porque ese es el momento más grande para ellos, porque han de nacer de nuevo. ¿Habrá alguien más? Un minuto más, para que si hay alguien que no conoce al Señor, pueda pasar al frente, o ahí donde está. Solo levante su mano para que lo podamos identificar y que nos acerquemos para orar por usted. Ahora, este evangelio glorioso es un evangelio que debe transformar nuestras vidas, porque no es solamente poder para salvación, porque dice el final del capítulo 1 que es por fe y para fe. Esto quiere decir que es desde el principio la fe y hasta el final la fe. Por eso el justo, por la fe vivirá. Si tú te sientes debilitado, si el evangelio que tú has tenido en tu corazón ha sido un evangelio que se te ha vuelto religioso, si el poder del principio ya no está presente, yo te quiero recordar que el poder de Dios, ese Jesucristo que está dentro de ti, quiere cambiar tu vida, hermano. Si tú te sientes necesitado, que en esta noche oremos por ti, pasa al frente. Si tu evangelio no está siendo poder de Dios,
si ya no sientes a Cristo adentro? Ese Cristo que fortalece, ese Cristo que bendice, ese Cristo que sana, ese Cristo que trae paz, ese Cristo que trae reposo, ese Cristo que bendice, hermano, ese Cristo que habla con palabras de amor. Yo te invito para que, si necesitas oración, te pongas de pie. Ahí donde estás, ponte de pie, para que sea el Señor el que a través del mover del Espíritu toque tu vida. Hermano, la iglesia es para nosotros que nos sentimos necesitados. ¿Es poder de Dios el Evangelio en tu vida? ¿O se ha vuelto una rutina? ¿Es el Evangelio solamente un privilegio? ¿Un servicio? Ahí donde estás, los ministros, los ujieres, los discipuladores, ahí donde vean una persona de pie, acérquense por favor y oren. Vamos a hacer ahora una oración convenida. Usted que sabe que usted tiene un evangelio, al hombre que transformó su vida y que está dentro, tiene que haber fiesta, tiene que haber seguridad. Si ve a alguien necesitado a la par suya, que necesita ayuda, pregúntele si puede orar por él. Eso es el evangelio. Que venimos tristes y nos vamos gozosos. Que venimos amargados y nos vamos endulzados. Que venimos enfermos y nos vamos sanados del cuerpo y del alma. Ese es el evangelio. Así que si tú estás enfermo también y quieres que se ore por ti, ponte de pie ahí donde estás en tu lugar. Y los hermanos, hay muchos que se ponen de pie, que están de pie. Por favor, acérquense, discipuladores, mujeres, diáconos. Oren. Oren porque el que está de pie, porque al ponerse de pie, los hermanos están reconociendo su necesidad. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú has traído salvación. Has obrado el nuevo nacimiento, el milagro maravilloso del nuevo nacimiento, Señor. Pero al recordar que el evangelio son buenas noticias para salvación, que son buenas noticias no solamente para el momento de nuestra conversión, sino que son buenas nuevas porque cada día son nuevas tus misericordias. Yo te pido, Señor, que traigas un despertar y a través de un toque del Espíritu Santo en la vida de todos los que están de pie y aún de aquellos que quizá no se han levantado, pero que en lo profundo de su corazón tienen necesidad. Mira su necesidad, Señor. El poder